asiento, por favor. Diga lo del testigo Violato, entonces, doctor, ¿no es cierto? ¿Cómo? Que bueno, que yo le informó que todas las partes habrían desistido del testigo Violato, estarían todos de acuerdo. Que se incorpore por su lectura, no sé qué declaración. Violato, sí. Sí. Perfecto, deje constancia, señor secretario, que el doctor Cuesta Garzón está a cargo de los clientes del doctor Leguís. Se reanuda el debate. Congelación. Previamente, bueno, informo a las partes a fin de que puedan tomar sus previsiones con tiempo que el tribunal va a respetar, digamos, el feriado del próximo día jueves 30, que se festeja, bueno, el patrono de Córdoba, de manera tal que la semana que viene vamos a tener audiencias el martes y el miércoles. Por otro, me imagino que para regocijo de casi prácticamente todos los presentes. Por otra parte, me informa el señor secretario que las partes en principio están de acuerdo en prescindir ahora de la recepción del testimonio del testigo Heraldo Ernesto Violato. Si es así, efectivamente, están todos de acuerdo. Deje constancia entonces, señor secretario. Hola. Solamente, señor presidente, que estamos de acuerdo en la medida que se incorpore por su lectura, lógicamente. Pero cuál, sí, pero está bien, pero ¿cuál es lo que hay que incorporar? ¿Qué declaraciones tiene Violato? Porque acá era un testigo nuevo. Señor presidente, nosotros hemos ofrecido para esta causa y ha sido proveído en su oportunidad, conforme al artículo 354, en la oportunidad, la causa Brandalicis, en la cual sí existe una declaración de Violato, en el cual, bueno, solicitamos que se incorpore por su lectura por lo menos esa declaración. Bien, correcto, sí, doctora Bazán. Sí, en relación a el testigo Violato había sido ofrecido por el doctor Echenique Frías en su momento. Sí. Bueno, nos pusimos de acuerdo para el desistimiento, pero voy a solicitar la incorporación de una testimonial de Violato en la causa Bruno Laborda, donde el perito ha hecho una declaración en relación a su tema. Perfecto, entonces, señor secretario, deje constancia, incorporamos las declaraciones prestadas en la causa Brandalicis y en la causa Bruno Laborda. Citamos, ahora llamamos, señor secretario, al testigo Víctor Rafael Listorti. Buenas tardes, señor. Antes que se siente, tengo que hacer algunas prevenciones legales. Su nombre completo, por favor. Victorio. Señor Listorti, usted ha sido citado como testigo en esta causa que se sigue a Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Vicente Meli, Mauricio Carlos Ponset, Jorge González Navarro, Raúl Eduardo Fierro, Víctor Pino Cano, Emilio Juan Uber, Gustavo Adolfo Alsina, Enrique Pedro Mones Ruiz, Miguel Ángel Pérez, Osvaldo César Quiroga, Francisco Pablo Daloya, José Antonio Paredes, Carlos Ibar Pérez, Marcelo Luna, Calixto Luis Flores, Yamil Yabur, Alberto Luis Lucero, Carlos Alfredo Giannicelli, Ricardo Cayetano Rocha, Juan Eduardo Ramón Molina, Miguel Ángel Gómez, Luis Alberto Rodríguez, José Felipe Tabib, Hermes Oscar Rodríguez, José Eugenio San Julián, Fernando Martín Rocha, Rodolfo Gustavo Salgado,
Luis David Merlo y Mirta Graciela Antón. Su obligación como testigo es decir toda la verdad respecto a los hechos que usted conozca y sobre los que va a ser interrogado. Significa esto que no se puede mentir, no se puede faltar a la verdad, tampoco se puede callar, omitir, no decir algo de la verdad que usted conozca, pues eso también constituye el delito de falso testimonio, que está severamente penado en nuestro código, y más aún está agravado cuando se comete en perjuicio de las personas que están acusadas. Yo tengo la obligación de hacerle conocer a usted el texto del artículo del Código Penal que así lo sanciona. Señor secretario, por favor. Señor presidente. Artículo 275 del Código Penal. Falso testimonio. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callar la verdad en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiera en causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena. Bajo estas prevenciones voy a tomarle el juramento de ley. Por sus creencias, ¿jura decir verdad de todo cuanto sepa y sea interrogado? Sí, juro. Señor Listorti, venga un poco más acá, si puede ver de frente, por favor, a todas las personas que están sentadas en estas primeras 4 filas. Dese vuelta, mírelas hasta la mampara de vidrio. Díganos si conoce a alguna de ellas. Algunos fueron superiores míos. Bueno, otros fueron subalternos. díganos quiénes. El señor comandante Videla, general Videla, el señor general Luciano Benjamín Menéndez, mi jefe de regimiento, el señor general Pino. ¿Quién? Perdón. No, es que no le oigo bien. El señor Víctor Pino. Ah, perfecto. Doctor, tengo un problema auditivo, por ahí. No, por eso yo no le oí a usted, hable tranquilamente. Compañero mío, el coronel Osvaldo Quiroga. Y en el fondo lo reconozco a mi viejo subalterno, el subteniente de Aloya. Y después al SINA, que lo he visto más allá en Córdoba por pertenecer a otra unidad. Después y algunos no recuerdo. Bien, con relación a estas personas que han nombrado, Videla, Menéndez, Pino, Quiroga, Daloya, Alsina, ¿tiene con ellos alguna vinculación de amistad o de enemistad? ¿Es deudor, es acreedor? No, doctor. ¿Con qué motivo los conoce? Han sido superiores, subalternos míos y compañeros como el coronel Quiroga. Con Quiroga. Bien, pues tome asiento, por favor. Sí, pero no se oye nada. Pueden retirarse los imputados que así lo deseen. No. Señor Listorti, ¿qué edad tiene usted? A ver. Muéstrame el... Dame. Ahora está prendido. No, pero ¿por qué no funciona ese? Tiene que funcionar el que está a disposición de los Lo testigos. acaban de A poner, ver. por eso. No. Bueno. ¿Qué oficio, actividad, profesión tiene usted, señor? Soy teniente coronel retirado del Ejército Argentino, paracaidista militar. No, para. Sí. Bien, precisamente en esta condición de militar está presentado un pliego de preguntas para efectuarle a usted. La primera es para que nos diga en qué unidad y compañía del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército prestaba servicios y qué grado y cargo tenía usted en el año 1976. En el año 1976 prestaba servicios
en el Regimiento de Infantería Aerotransportado 2 General Balcarce, dependiente del comando de la Brigada de Infantería Aerotransportada, y era el jefe de la compañía B. Con el grado de teniente primero. Perfecto. Si entre los oficiales que tenía bajo su mando en la compañía y regimiento indicado se encontraba el subteniente Francisco Pablo Daloya. Mi compañía estaba integrada por 3 oficiales. El primero, el oficial ejecutivo de la compañía, era el teniente Horacio Fernández Cutielo, muerto en combate en el regimiento 3 de la Tablada. Le seguía el subteniente Carlos Esteban y por último el subteniente Pablo Daloya. Señor secretario, un reconocimiento de firma que está pedido acá. Se reconoce como propia la firma inserta en el legajo de Daloya, que por secretaría se la exhibirá, concretamente donde figure el informe de calificación del año 76. ¿Si la puede mostrar, señor presidente? Perdón. ¿Me la puede mostrar? Ahora se la vamos a exhibir. Informe de calificación del año 76. Año 76, ¿cómo se llama que es 76? No, no hay foja. ¿Cuál? Bien, exhíbenselo, señor secretario. La pregunta en definitiva, viendo estos formularios que se le van a exhibir, si conoce como propia la firma inserta en el legajo de Daloya. ¿Esa es su firma? Sí, señor presidente, mi firma está en la segunda instancia. Uh-huh. Esta es mi firma. También la segunda firma después del jefe de regimiento. Perfecto, muy bien. Señor presidente, sí. Para corroboración de lo que he dicho, el cargo que ocupaba, tengo mi legajo personal, una copia. Si lo puedo dejar como prueba. Bueno, le preguntamos a las partes si lo consideran necesario, después en todo caso nos dicen, hacemos primero el interrogatorio. O le pregunto ahora, señor fiscal general. A la fiscalía no le hace falta, nos basta con la palabra del testigo. A los señores representantes de las querellas, lo mismo, algunos de los señores defensores estiman necesario. Perfecto, téngalo, en todo caso puede servirle para alguna verificación suya de alguna constancia que le pidamos. Explique qué actividades desarrollaba la compañía a su cargo, concretamente si se dedicaba exclusivamente a la instrucción de tropa. Bueno, parte de mirar esto es porque acá figura, en el año 1975, mi compañía, el 29 de diciembre, concurrió al Teatro de Operaciones Independencia en la ciudad de Tucumán, en la provincia de Tucumán. Regresando del Teatro de Operaciones el día 29 de enero, figura en el legajo. Posteriormente fue nombrada compañía reemplazo. Le quiero recordar, señor presidente, que en esa época, en el año 76, se cambió la incorporación, dejó de ser
anual para pasar a ser trimestral, que empezaría en el año 77. Entonces hubo que preparar una subunidad para recibir a la clase, que ya no eran 150 soldados, sino que era un cuarto del regimiento. Y fue designada mi subunidad. Compañía B, reemplazo del regimiento de infantería aerotransportado 2 General Balcarce. Razón por la cual hacíamos instrucción y preparación para el desarrollo de las actividades que iban a desarrollar los soldados. La pregunta tenía una segunda parte, si se dedicaba exclusivamente, si su compañía se dedicó exclusivamente en este año, periodo del año 76, hasta hacíamos instrucción. A la instrucción de tropa. La pregunta es si se trataba de una compañía operacional. En caso negativo, ¿qué compañías realizaban operaciones militares? La compañía fue operacional hasta el regreso del operativo Independencia. Luego se preparó para dar instrucción. La compañía operacional era la compañía A, la C y la comando. Y también había una compañía servicio en el regimiento. O sea, la compañía B solo fue operacional cuando fue a Tucumán, digamos. Cuando vuelve a Córdoba. Designada por orden del día 520/76, compañía reemplazo. A partir de ahí nos preparamos. Por supuesto que también estuvimos desarrollando instrucción porque la sección del subteniente Daloya, en esa oportunidad, marchaba a la operativa Independencia. Para que explicite si el teniente Osvaldo Quiroga, perteneciente a la compañía A del Regimiento de Infantería Aerotransportada 2, podía ordenarle al subteniente Daloya integrar comisión de traslado de detenidos especiales. Le hago la pregunta completa, después la fraccionamos. Caso concreto, si Daloya era subordinado de Quiroga o pertenecía a la misma compañía. Entonces, concretamente, si Quiroga, el teniente Osvaldo Quiroga, podía, de la compañía A del Regimiento de Infantería Aerotransportada 2, podía ordenarle a Daloya. Voy a tratar de explicarle, señor presidente. Pablo Daloya era subordinado mío, no subordinado del teniente primero Quiroga. Sí era subalterno. Él no le podía impartir órdenes operacionales. El único que le impartía órdenes operacionales es quien le está hablando, que era el jefe de la compañía. No sé si le aclaré la pregunta completa. Le pregunto yo, le agrego, es decir, un oficial de grado superior no le puede dar órdenes a otro de grado inferior porque pertenezca a otra compañía o a otro regimiento o a otra fuerza. No le puede dar orden del tipo desde el punto de vista operacional. El que le imparte las órdenes desde el punto de vista operacional es el jefe de respectivo. Y aclaro un poco más. El jefe de regimiento, el regimiento se maneja con el jefe de regimiento, los jefes de compañía y los jefes de sección. Yo era jefe de una compañía. Mi superior inmediato era el jefe de regimiento. Él me impartía orden a mí, yo le impartía orden a mis oficiales. Concretamente, entonces, creo que ya lo dijo, Daloya, la pregunta es si Daloya era subordinado de Quiroga o pertenecían a la misma compañía. ¿Usted se acuerda? Repito, Pablo Daloya pertenecía a la compañía B, que era mi compañía, claro, no a la compañía A, que era el teniente primero Quiroga. De la que era titular Quiroga, digamos. Señores representantes del Ministerio Público Fiscal. Sí, buenas tardes. Una sola pregunta. ¿Cómo era el uniforme que tenían en esa época, al menos en la unidad que estaba usted? Color verde oliva. Color verde oliva. Forma de combate. En la cabeza se usaba casco o boina. Y si era un uniforme de diario, se usaba gorra. No sé, doctor, si le fui claro. Sí. ¿Y en cuanto al armamento? Bueno, las compañías operacionales tenían distintos tipos de armamento. Pistola, FAL, MAG. Normalmente el hombre se lo dotaba, al soldado individual se lo dotaba con un uniforme de combate, con boina o casco y fusil FAL. Si pertenecía a una sección de tiradores, si pertenecía a una sección de apoyo, con la ametralladora MAG y una pistola.
Está bien. ¿Y los paracaidistas llevan cuchillo en el uniforme? Los paracaidistas tienen un puñal de paracaidista que tiene una función para cuando uno salta en paracaídas y poder solucionar una emergencia, y una función para el combate cuerpo a cuerpo. ¿Cómo es de las características de ese puñal o cuchillo? No tengo ninguno a mano, pero No, tiene, para describirlo. es como la boina roja y el puñal son elementos identificatorios de un paracaidista militar. La boina roja porque significa la sangre de sus caídos, y el vivo negro, el luto de sus caídos. Y el puñal tiene una empuñadura que es como una manopla, y el filo y el contrafilo, que se utilizan en el combate cuerpo a cuerpo cuando uno enfrenta a un enemigo. ¿Sabe si otras especialidades del ejército llevan este tipo de cuchillo en sus implementos? El puñal de paracaidista es identificatorio de las tropas paracaidistas. Después hay otro cuchillo que es el de las tropas comando. ¿Sabe si policía militar llevaba cuchillo? No, era una unidad que me pertenecía a mí, no recuerdo. Una última pregunta. ¿Las exigencias para ser paracaidista militar eran mayores que las que se requerían para otro tipo de actividades, otro tipo de especialidades? Por ejemplo, le pregunto concretamente respecto a policía militar. Y el paracaidista es un hombre entrenado para trabajar en la profundidad del dispositivo enemigo. Esto significa que tiene no solo un entrenamiento especial para saltar en paracaídas, sino un entrenamiento especial. Si alguna vez escuchó o vio una película de combate, para desarrollarse en la profundidad del dispositivo enemigo. O sea, yo voy a decir una expresión que a lo mejor a alguno le puede llegar a causar un esclosor. El lema del paracaidista es entrenamiento duro, combate fácil. Bueno, gracias. No tengo más preguntas. Doctor Gonela. Buenas tardes, teniente coronel. Buenas tardes. ¿Usted tiene algún problema en el visual? ¿Algún tic nervioso? ¿Cómo? Si tiene usted algún problema visual o algún tic que se exprese en sus ojos, en sus órganos visuales. No, ninguno. No, yo vi, estaba de frente cuando usted ingresó y efectuó su mirada sobre los acusados. Yo vi que con su ojo izquierdo lo cerró en forma pronunciada. No tengo ningún coso, y si debo haber hecho, debe haber sido instantáneo. Algo instantáneo. Que quede constancia entonces que si lo hizo fue algo instantáneo. Deje constancia, señor secretario. Silencio, por favor. ¿Qué elementos de juicio tenía usted en cuenta para calificar a un subalterno suyo? Un subordinado, perdón. En el caso concreto, si quiere, con respecto a la documentación pregunta que me hace, ¿qué elemento de juicio? Sí. Su entrenamiento, su lealtad, y eso figura en lo que expresaba en el informe de calificación. Sí. Señor presidente, perdón. Perdón, señor doctor Gonela. Doctor Gonela. Hemos asistido con bastante prudencia y paciencia en el curso de todas estas audiencias y hemos soportado de alguna forma actitudes del señor fiscal coadyuvante Gonela. Hemos visto cómo testigos propuestos por la querella han comparecido a estas audiencias, han saludado efusivamente, han aplaudido, han gritado, y los defensores jamás hicimos un comentario con respecto a ello. La constancia me parece de muy poca monta propuesta por el señor fiscal coadyuvante. Simplemente para que tomen nota de las actitudes del señor fiscal coadyuvante y que por favor el tribunal le llame la atención con comentarios y observaciones de ese tipo. Pero usted lo que pide, doctor Cuesta Garzón, que tome nota, que sí quiere dejar constancia de la... Porque
No es la primera vez, señor presidente. Bueno, las partes pueden pedir la constancia que quieran. El tribunal no tiene autoridad para, salvo que fuera absolutamente impertinente, para oponerse a un pedido de constancia o sobre todo relativo a la forma o el modo. El señor fiscal ha pedido esa constancia, lo cual no significa que tenga valor convictivo de ninguna naturaleza. O sí, esto será valorado por las partes en su momento. Doctora En Bazán. realidad ya el comienzo de la pregunta, lo que pasa que no podía ver para dónde apuntaba, fue como capcioso, porque el señor que yo vea no tiene ningún defecto e introdujo lo de si tiene un tic para sacar por qué habría hecho algo que solamente el fiscal lo vio, porque el presidente no lo vio y no sé si alguien más lo vio, yo no lo vi. Entonces me parece que esa introducción de los defectos o de las capacidades del testigo me parece que es totalmente impertinente. Bueno, en este debate. fue una pregunta en todo caso y después dijo si había hecho claramente lo que se llama un guiño. El testigo dijo que no y que si lo hizo fue espontáneo, creo que usted dijo instantáneo y supongo que quiso decir un gesto espontáneo natura. Señor presidente, con todo respeto, espero que se valore de la misma forma si este defensor llega a hacer algún comentario con respecto a los testigos de los querellantes. Bien. Les pido a las partes que nos ciñamos realmente al objeto de este juicio y dejémonos de estas cosas. Por favor, doctor Gonila, ¿tiene más preguntas para hacer? Sí, gracias, señor presidente. ¿Alguna sección de su compañía prestó funciones? ¿Lo puede decir un poco más alto, Sí, doctor, que discúlpeme. tengo un problema auditivo? Bien. ¿Alguna sección de su compañía B del Regimiento de Infantería Aerotransportada cumplió algún tipo de tareas en la unidad penitenciaria número 1? Específicamente no. Puede ser que en alguna oportunidad haya ido algún elemento de la compañía B, porque ahí había una base de operaciones y de ahí se hacían patrullajes en la ciudad de Buenos Aires. Puede ser que algún oficial haya ido. ¿Algún oficial solo? En el caso que haya ido. No, normalmente se nos movíamos en grupo. ¿Un grupo de cuántos? Puede ser una sección, puede ser un grupo de tiradores, que son 10 a 15 hombres. ¿Tiene conocimiento de si secciones de las otras compañías del regimiento efectúan la misma actividad en la unidad penitenciaria? No, desconozco. No era mi tarea. Usted dijo que un subalterno no puede recibir una orden operativa de un superior, que no es, o sea, solamente en el caso de Aloia suyo, porque usted era el personal jerárquico superior, pero no de otro. Correcto. En un caso excepcional, supongamos que usted no estaba en una determinada oportunidad, no estaba presente ahí en el cuartel y se requiere del cumplimiento de una orden, una misión específica. En ese caso, ¿puede? No. Yo le dije recién cuando hice la descripción de mis oficiales, hablé del segundo jefe de compañía. Si yo no estaba a cargo de la compañía el teniente Horacio Fernández Cutielo. Muy probablemente él le hubiera impartido una orden en mi ausencia y después me hubiera informado a mí qué orden le impartió. Señor presidente, la pregunta, acá el doctor Deza, la pregunta fue formulada en forma capciosa, nada más que el testigo se apresuró en contestarla y no me dio la ocasión para oponerme. Y voy a decir por qué fue formulada en forma capciosa. Porque el testigo dijo muy claramente, y ya que lo ha dicho tan claramente vamos a pedir constancia que quede, que la orden operativa era la que no estaba en condiciones de impartirla a cualquier superior, la operativa. Y no ha sido preguntado con ese tenor, o sea, el fiscal ha afirmado un dicho del testigo que no lo ha expresado de ese modo, de modo que torna capciosa la pregunta y da lugar a que el testigo quede confundido y responde equivocadamente, cuando ya ha afirmado muy claramente que se trataba de órdenes operativas en el mando natural. Sí, la pregunta que hizo usted, señor Le pregunté por una orden operativa. Las órdenes concretamente. operativas. No dijo operativa, Oí señor presidente. oí la expresión, No la dijo palabra operativa, creo que la dijo, pero en todo caso, formúlela de nuevo, No, señor. ya está, quedó expresado como usted lo dijo, orden operativa. Yo entendí que había dicho operativa, doctor Deza, se lo oí, digamos. Teniente coronel, ¿cuál es el límite para el cumplimiento de una orden militar? Esta pregunta me la hicieron varias veces. El límite
Sí. Una orden militar es el servicio. El límite para el cumplimiento de una orden militar. El cumplimiento de una orden militar lleva el cumplimiento del servicio. Las órdenes militares no se imparten porque si no, más se imparte para una razón o con un objetivo determinado. El límite es el objetivo. Frente a una orden no legítima por parte de la autoridad, ¿Qué se entiende por orden legítima o no legítima? reglamentaria o no reglamentaria. Todas las órdenes fueron reglamentarias. ¿Listo? Es más, yo esto lo iba a decir al final, pero lo voy a decir ahora, para que usted me da pie, señor fiscal. Señor presidente, no hay órdenes legítimas e ilegítimas, hay órdenes. Pero ¿quién le está hablando? Que el subteniente de la Loya esté acá por un hecho que no cometió, o que se supuestamente dicen. El subteniente de la Loya era muy joven. En la causa de él no hay casualidad, también hay causalidad. Quien le está hablando, el 22 de marzo de 1973, cuando fue el golpe, le expresó a su jefe de regimiento que no estaba de acuerdo. La peor orden legítima fue tomar el poder. Yo no lo tomé. Mi compañía no lo tomó. Mi compañía hacía instrucción. Nosotros éramos soldados. Y así nos desempeñamos. Y eso le expresé a mi jefe de regimiento. No sé si con esto aclaré o puse más duda de lo que es una orden legítima o ilegítima. No, yo lo único que le agrego es que ciertamente sí hay órdenes ilegítimas, porque si yo le digo a usted mate a ese soldado, eso es una orden ilegítima, pues no se puede matar a un soldado. No. Digamos, entonces sí, yo lo que quiero es que usted tenga claro que sí hay órdenes que pueden ser ilegítimas. No es que por ser orden sea legítima. Puede ser orden que es una orden porque se la da a un superior, pero que tenga un objeto que es ilegítimo, contrario a la ley. ¿Me entiende? En ese sentido. Sí, señor presidente. Entonces, ahora que el presidente hizo con muy buen tino esa observación que yo comparto, le pregunto, frente a una orden de este tipo, ¿cuál es el límite para su cumplimiento? No. No hay límites. Nunca hay partido de orden de ese tipo ni cosa. No, lo que el Las órdenes fiscal le impartido pregunta, ¿qué hace un subordinado No que la cumple. recibe una orden ilegítima? ¿Qué hace? se insubordina, no la cumple. Bueno, esa es la pregunta. Eso, sí, gracias, muchas gracias, teniente coronel. ¿Alguno de los señores representantes de la querella, doctor Oroz? Teniente coronel, una preguntita. Además de las compañías tanto A y B que se dedicaban a la instrucción de los soldados, a la cuestión propia del regimiento aerotransportado, en este año en específico del que estamos hablando, en el año 76, ¿verdad? Los oficiales, ¿tenían alguna otra carga adicional? Sí. Bien, ¿cuál? Entraban de retén, que se llama la famosa sección rayo, que dependían, o sea, esa sección rayo, ese retén, entraba por rotación con distintas unidades y a veces le tocaba al regimiento 2. Mis oficiales hacían de retén. ¿Por qué estaba el retén? Dependían del Centro de Operaciones Tácticas, el famoso COT. Te recuerdo, doctor, que en esa época fue tomado el batallón de comunicaciones 141, más específicamente y más cerca la fábrica militar de Villa María. Esos retenes estaban a órdenes para la recuperación de los intentos o de los copamientos de las unidades, de los problemas que podían tener las unidades. No sé si con esto le he respondido su pregunta. Aparte de estar de retén, cada un periodo de tiempo, ¿no efectuaban alguna guardia especial después de que se retiraban de sus horarios normales de trabajo que no fuera propiamente en el regimiento? No. Específicamente mi compañía no. Yo de las otras no puedo hablar. O sea, no puedo hablar, no les desconozco. ¿Y ustedes recibían órdenes de la 4ª Brigada? Señor presidente, nosotros recibíamos órdenes
del jefe de regimiento. ¿Y el jefe de regimiento de quién recibía las órdenes? El señor jefe de regimiento era el señor teniente coronel Víctor Pino. Bien, pero Víctor Pino, que era el jefe de regimiento, ¿a qué unidad de batalla pertenecía? Pertenecía a la unidad de batalla, la 4ª Brigada de Infantería Aerotransportada. Esto significa que por encima del jefe de regimiento había una jerarquía superior. Sí, estaba ¿De el la comandante. 4ª Brigada concretamente? No, estaba el comandante de brigada, que en esa época creo que era el general Juan Bautista Saciani. Bien, gracias, nada más. Doctor Zanotti. Sí, la pregunta es la siguiente. ¿Usted recuerda haber impartido alguna orden dentro de su compañía para que alguna sección se instalara durante el año 1976 como retén o base en la unidad penitenciaria número 1? No, no recuerdo. ¿Podría describir o repetir, si ya lo dijo, la cantidad de compañías que había dentro del regimiento? La A, la Sí. B. Las compañías del regimiento eran la compañía B, que era la mía. Después estaba la B, la A, que era del capitán Quiroga, teniente primero Quiroga. La compañía Servicio, que era el capitán Corti. La compañía C, que era en esa época, teniente primero Menéndez. Y la compañía Comando, que estaba el teniente primero Sevillano. ¿Alguna sección de su compañía participó durante el año 76 en el operativo Independencia? Participó en el operativo Independencia mi compañía completa y posteriormente Usted la dijo sección del subteniente Daloya. La sección del subteniente Daloya participó en En el operativo 76, Independencia en Tucumán. después de marzo del 76. Sí, no recuerdo exactamente la fecha. Para el señor presidente, el subteniente Daloya llega al regimiento muy jovencito, salió del colegio militar en marzo, abril, o sea que lo que hacía era preparar su gente, su tropa para ir al teatro de operaciones de Tucumán, por supuesto guiado por quien había estado antes, que era yo, con los planes de instrucción respectivos. La fecha en que concurrió el subteniente Pablo Daloya a Tucumán exactamente no la recuerdo. ¿Es posible, dentro de la cadena de mandos, que, por ejemplo, el jefe de regimiento imparta una orden directamente a un subordinado suyo? Sí, es posible, pero no era factible, porque el jefe de compañía era yo. Por lo menos en mi forma de ser del mando, era muy celoso en eso. El jefe de regimiento le podía impartir, pero por supuesto que me iba a enojar mucho con el oficial que cumpliera una orden sin tener conocimiento yo. Dentro de la cadena de mando, el jefe de regimiento, o sea, la cadena de mando viene jefe de regimiento, jefe de compañía, jefe de secciones. Y el jefe de regimiento puede impartir una orden, pero mi compañía me hubiera enojado. Más allá de su enojo, ¿el subordinado está obligado a cumplirla? Más allá de su enojo, ¿el subordinado suyo está obligado a cumplirla? Sí, e informarme a mí. No tengo más preguntas, señor presidente. Doctor Batistón. Gracias. Señor, Sí, sí. señor Listorti, usted mencionó la sección Rayo y dijo que su composición era rotativa, ¿puede ser? Sí, rotativa. Y que a veces le tocaba al RI2. Señor, perdón, doctor. Sí. Puede mirar lo que quiera, pero cuando responda, mira para acá, porque si no, no sale su voz. Ah, bueno. Pero mire lo que quiere. Bien, en las oportunidades que le tocaba integrar la compañía Rayo, la sección Rayo al regimiento 2, ¿se formaba únicamente con oficiales de la misma compañía? Sí. ¿Usted la integró alguna vez? No. Eran las secciones, no era la compañía que entraba completa, Quedaba entonces un oficial con su sección de retén.
Doctor. Ningún otro de los señores creyentes, alguno de los señores defensores va a interrogar al testigo. Doctora Bazán. Buenas tardes, señor Listorti. Usted habló algo de la cadena de mando que el jefe del regimiento respondía al comandante de la 4ª Brigada. ¿Y cómo era esa cadena de mando hasta llegar a los oficiales? Por supuesto que el comandante de brigada lo llamaría a mi jefe, le pasaría una orden, el jefe nos reuniría a los capitanes o los tenientes, nos impartían la orden al jefe de compañía y nosotros le impartíamos las órdenes a los oficiales. ¿A qué hora del día se realizaban actividades de adiestramiento físico o deportivas en la compañía? Bueno, alguien me preguntó cómo era el entrenamiento de un paracaidista. Al soldado paracaidista se le daba entre materias orden cerrado, tiro, combate, adiestramiento físico. La parte de adiestramiento físico se ejecutaba en horas del mediodía, que se hacía como adiestramiento físico para preparación e endurecimiento de su cuerpo, y había para entretenimiento, deporte. Y uno de los deportes de quien está hablando acá, favorito, es un deporte popular, que es el fútbol. Así que mi compañía era especialista en jugar al fútbol. ¿En qué lugar se hacía este adiestramiento? ¿En qué lugar se hacía? Bueno, había el adiestramiento físico, en lo que hace adiestramiento físico era en el campo. El deporte, le vuelvo a repetir, que mi compañía es especialista en jugar al fútbol, porque yo soy un fanático de ese deporte, jugábamos en la cancha de fútbol del Regimiento 2 de paracaidistas. ¿Todos los días? ¿Todos los días? No, todos los días no. A veces hacíamos adiestramiento físico, que es lo que yo recuerdo, y otras veces hacíamos deporte. Bien. ¿La cancha usted puede ubicar más o menos en ese predio donde está ubicada? Sí, yo Lo que recuerdo se el acuerde. regimiento, estaban las compañías y atrás estaba la cancha de fútbol. Y había otra cancha de fútbol en la pista de atletismo. Si me muestran en un gráfico lo puedo identificar. Está bien. El subteniente Daloya en esa época solía participar de estos adiestramientos o del fútbol. Sí, tenía una sección y hacía adiestramiento físico y deporte. En el equipo de la compañía no era el más habilidoso. Está bien. Respecto de la compañía A, la de Quiroga, ¿tenía una organización similar a la suya en lo que hace al mando y a la cantidad de secciones, oficiales de sección, suboficiales, conscriptos? Sí, las compañías de infantería de paracaidistas tenían una organización similar. ¿Y se acuerdan los nombres de las personas que integraban la A? Yo me acuerdo de los oficiales que compartían, pero cometería un error decir nombres de los que no me acuerdo. Tenía 3 secciones de tiradores y una sección apoyo. No recuerdo quiénes estaban en la fecha específica del año 76. Por ahí ya lo contestó, usted dígame si ya lo contestó, no se la pregunto, no termino de formulársela. ¿Qué unidades de la brigada cubrían el turno de la UP1? Todas. ¿Y cómo eran los turnos ahí? Rotativos. ¿De qué forma, con qué frecuencia? No, esos turnos los llevaban en el centro de operaciones tácticas, ¿no? En esto no quiero decir las cosas porque yo estaba en una función distinta. Entonces, llegaba y hacía tal turno, la compañía A iba a la compañía A, la compañía B mandaba a un oficial de la compañía B, no me digo la B, la C. ¿Solo oficiales? Sí. ¿Y sabe, si lo sabe? Espere, porque hay una pata que no estamos diciendo, que es las secciones estaban integradas por oficiales y suboficiales y soldados. Ahí van oficiales, suboficiales y soldados de esa sección. Bien. ¿Usted sabe cuál era la función de estas personas o de estos efectivos acantonados en la UP1? No, desconozco. ¿Recuerda si este subteniente Daloya haya cubierto algún turno en la UP1 y en su caso en qué fecha del año 76 le estoy preguntando? Bueno, yo vuelvo a repetir, el subteniente de Aloya vino
en marzo, estuvo un tiempo, preparó su sección para ir al Teatro de Operaciones de Tucumán, marchó a Tucumán, no tengo la fecha de regreso de él de Tucumán, pero si fue en alguna oportunidad tiene que haber ido casi a fin de año, porque nosotros estábamos preparando la incorporación trimestral, que era recibir soldados que dejaban de ser de 20 años para pasar de 18 años, con todo lo que implicaba eso, para formarlo como soldado, para jurar la bandera, para hacer el curso de paracaidista y todo. Demandó un gran esfuerzo. Si fue en alguna oportunidad, tiene que haber ido a su regreso de Tucumán. Si puede quedar constancia de esa respuesta. Deje constancia, señor secretario. Otra pregunta en relación al regimiento de infantería en el 76. ¿Los oficiales subalternos tenían libertad de acción en el regimiento? No. Esto se siempre, la libertad de acción, dependiendo del jefe. El oficial subalterno cumplía órdenes del jefe y de su jefe de compañía, que también era oficial subalterno, pero siempre ordenado por la cadena de comando o de mando. Eso le iba a preguntar. ¿Las órdenes se recibían directamente desde la brigada o por la cadena de comando? En mi caso específico lo recibía el jefe de regimiento. Esa era su cadena de comando, dijo recién, ¿no es cierto? Los estados mayores del tercer cuerpo y de la brigada, ¿eran parte de la cadena de comando? En el regimiento de infantería del transportado 2 General Balcarce, no. ¿Usted sabe cómo se manejaba el COT en cuanto a si se realizaban traslados de detenidos? Si eso se documentaba de alguna forma, que usted tenga conocimiento. No, yo en esa época era teniente primero. Hoy, habiendo sido teniente coronel del ejército, le puedo decir cómo se maneja un COT, que es un centro de operaciones tácticas. Las órdenes las impartía quien estaba a cargo de turno en el COT a los distintos elementos, por supuesto a su jefe de regimiento, y el jefe de regimiento le ordenaría a quién. Esto es un supuesto, porque yo no lo tenía en la compañía, no recibía eso. Y ahí se haría el traslado o no. Está bien. Y para finalizar, usted que lo tuvo de subalterno a Daloya, ¿qué concepto desde lo profesional tiene de él? Era muy recluta, no, sobresaliente, fue un muy buen soldado, aprendió mucho, a lo mejor de su jefe, que fui yo, pero no, era buen hombre, buen soldado, buen amigo, buen camarada. Le tocó pelear en 2 guerras y lo hizo como es él, un hombre leal, frontal, es lo que puedo decir de mi subalterno. Por eso yo estoy acá. Gracias, señor. Doctor Casasnóblega. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, Listorti. Le hago una pregunta. Usted como, ya que revestía allí en paracaidista, ¿nos podría más o menos explicar? Ya nos dijo que entrenamiento duro era combate fácil. Bien. ¿En qué consistía en general, con los soldados conscriptos incluso, con los que tenía cargo, qué consistía este entrenamiento en general y qué tiempo les llevaba en el día? No, llevaba primero la preparación de un curso de paracaidista, demanda tiempo, esfuerzo, constancia. Preparar un hombre tiene una parte médica, una parte psíquica, una parte física y después lo que es específicamente las técnicas de procedimiento de paracaidismo. Y eso lo hacíamos con los oficiales, con los suboficiales y con los soldados. Piense que venía un ciudadano vestido de civil, lo teníamos que incorporar. El primer choque era que había que cortarle el pelo, cuando usaban el cabello largo. Entonces había que explicarle por qué se le cortaba el cabello. Y a partir de ahí empezaba un entrenamiento
que se hacía a lo largo, primero la parte básica y después mañana, tarde y hasta la noche, porque hay lanzamiento nocturno. La verdad, una linda especialidad. Y la extraño mucho. La verdad que ya no puedo saltar de ningún lado yo. Bien, bien. Como jefe de sección, además, ¿usted efectuaba evaluaciones de periodos de instrucción, salidas al terreno, ejercitaciones de distintos niveles de comando? Sí. Todas las salidas al terreno estaban encabezadas por quien está hablando, de mi compañía. Bien. Además, vamos a entrar concretamente, ya nos dijo que también llevaban el cuchillo de paracaidista y la boina como características. Además, ¿algún otro tipo de arma reglamentaria, aparte del armamento bélico que ya nos dijo el FAL? Cuando le expresé, las compañías de infantería de tiradores tenían pistola, FAL, MAG, mortero. Esas son las armas, digamos, naturales de las compañías de combate. ¿Bastón de goma? Esas son las armas. ¿Recuerda algún bastón de goma? No, eso policial, no, es soldado. Bien, bien. ¿Conoció a un teniente Mones Ruiz? Buen paracaidista. Bien. ¿Qué concepto le merece el teniente Mones Ruiz? Creo que lo dije. Buen paracaidista. Bien. ¿No sabe qué actividades tenía él en el regimiento? Pertenecía a otra compañía, no, sí compartíamos el casino y todo, pero él tenía actividades específicas con otro jefe de compañía y con otro superior. Bien. Bueno, para ampliar un poco más la pregunta que le hizo el fiscal Agravedian respecto del uniforme, que usted dijo que era verde oliva, ¿podría referir si existía diferencias entre el uniforme de los oficiales, los suboficiales y los conscriptos? No, solamente lo identificaba el grado. Solamente grado. ¿Y usaban cubrecabezas, algo de eso? La boina. Los que eran paracaidistas, la boina. Los que no eran paracaidistas usaban lo que se llamaba el kepi, el casquete. Bien, o sea, los paracaidistas solamente boina roja. No había otro Exacto. tipo de... Le dije que era un elemento identificatorio. Bien. Bueno, nada más. Muchas gracias. No hay por qué. Coronel. Doctor Cuesta Gerson. Buenas tardes, teniente coronel. Buenas tardes. Usted se refirió a la sección Rayo. Usted dijo que eran secciones de una compañía que rotaban. La pregunta es la siguiente. ¿Estas secciones de compañía que rotaban eran siempre las mismas? ¿Eran de distintas unidades? ¿Cómo eran? ¿Cómo era el manejo de la sección Rayo? Bueno, le voy a tratar de explicar cómo se manejaba eso, de lo que yo me acuerdo. Las secciones de Rayo entraban a orden del Centro de Operaciones Tácticos y rotaban. Hoy podía ser el Regimiento 2, mañana el Regimiento 14, pasado del Grupo de Artillería y así. Cuando le tocaba al Regimiento 2, un oficial se hacía cargo de la sección y estaba de retén. Ese retén, ¿cuánto tiempo estaba ahí la sección esa? Lo que yo recuerdo eran 24 horas. Gracias. Que quede constancia, señor presidente, por favor, que eran de distintas unidades y que estaba a cargo de un oficial, a cargo de una sección y que estaba 24 horas. Deje constancia, señor secretario. Para hacerla completa, por favor, señor presidente, Doctor. que dependían directamente del COT, según lo ha dicho. Independientemente. No, que dependían dependientemente directamente del sí. COT. Sí, deje constancia, Exacto. señor secretario. Doctor Fresneda. Perdón, estaba preguntando a usted, doctor Manuel. Buenas Doctor tardes, Fresneda. teniente coronel. Una pregunta, ¿en dónde, dentro de la cadena de mando que describió usted, cadena de mando natural, ubicaría en algún lugar un área denominada 311? Un área denominada 311, ¿lo ubicaría en algún lugar? No, eso no. Probablemente el COT tendría dividido en su zona geográfica áreas. Yo no era mi función específica como teniente primero, no desconozco, no me acuerdo. No se acuerda, pero nunca escuchó hablar del área 311. Ni 311 ni 302, no, la verdad que no. Probablemente la ciudad de Córdoba haya estado dividida en sectores donde operaban las distintas sesiones de combate, pero específicamente 311, 220, no lo recuerdo.
Muchas gracias. ¿Qué consta en acta, señor presidente, que no recuerdo? Que conste en acta, señor secretario. Doctora Martínez. Espere un momentito, un segundo el micrófono, doctora. Esa es la pregunta. En esa sección rayo, ¿pudo haber participado alguna vez el Daloia? No recuerdo, pero pudo. ¿Qué coste? Nada más. Que no recuerda, pero que pudo haber participado en la sección. Señor presidente de la Fiscalía. Doctora Irabedión. Sí, teniente coronel, acá la Fiscalía. Allá. Una pregunta más. Usted dijo que usted estaba al frente de una compañía y dependía del jefe de regimiento, que dijo que era el señor Pino. Entre el jefe de compañía y el jefe de regimiento, ¿había alguna autoridad militar al medio? Sí, estaba